el Espíritu Santo, cuando está sobre nosotros, está entonces la Trinidad de Dios sobre nosotros. Es decir, el Espíritu Santo ha tomado del Hijo, ha tomado del Padre y ha entrado en nosotros para que tengamos esa vida espiritual que nos acerca a Dios. Entonces, vemos cómo los hechos relativos de la doctrina de la Trinidad que nos habla el Nuevo Testamento, nos habla en muchos textos acerca de la doctrina de Dios. Nos dice que todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo porque viene de Él. Nos acerca a la Trinidad a través del bautismo en el río Jordán de Jesús. Nos habla claramente de la Trinidad, que dice que porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice también que Jesús prometió el Espíritu Santo para que reposara sobre toda carne. Jesús notó la tristeza de los discípulos, pero les dijo: no es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene a ustedes el Consolador. Entonces también está la Trinidad que viene a morar en los justos, que el que ama su palabra, ama y guarda las palabras del Padre. Y ellos vendrán, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a morar en nosotros cuando lo aceptamos como Cristo, como Señor y Salvador. Entonces, podemos ver la Trinidad de Dios está clara en la Biblia, desde antes de la fundación de la tierra, en el Antiguo Testamento, e incluso en la creación del hombre como hombre tripartito, que es cuerpo, alma y espíritu, y en el Nuevo Testamento está ampliamente descrita la Trinidad en diferentes textos de la Biblia. Entonces no hay cabida al error a decir que la Trinidad no es real. La Trinidad es real y la Biblia lo manifiesta desde el Antiguo Testamento. Acuérdense que, como dice G.G. Ávila, debemos leer la Biblia. Dice G.G. Ávila que Dios se lo reveló, que debía leer la Biblia de manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Y él lo hacía así. Leía libro por libro hasta que llegaba al Apocalipsis y después se regresaba y otra vez volvía a leer de manera sistemática la palabra de Dios, y Dios le iba revelando y le iba haciendo entender, iba haciendo las conexiones también de los textos del Antiguo Testamento con los textos del Nuevo Testamento. Entonces, ahora hay dos doctrinas que son doctrinas de error, herégicas, digamos así, que habla Meyer Perlman de el libro La Teología Bíblica y Sistemática. Él habla de estos dos grupos de personas que hablan herejías en contra de la Trinidad. El primer grupo, o la primera persona que habla de la Trinidad forma herégica fue Atanasio en el siglo V, y formuló la siguiente declaración que dice: para combatir el triteísmo. Entonces habló del triteísmo, que son tres dioses. O sea, él no cree en la triunidad de Dios, o sea que tres se convierten en uno. No, él no cree que tres son un solo Dios verdadero, no. Él cree más bien que son tres dioses distintos. Es decir, que Dios, Jehová, es un Dios, y que incluso puede hasta discutir y pelear con Jesús, que el Espíritu Santo es otro Dios, que Jesús es otro Dios. O sea, son dioses distintos y que pueden incluso hasta discutir, pelear, estar en disensión, qué sé yo. Entonces es totalmente falso. La Biblia no dice eso, y más bien la Biblia dice que los tres son una unidad, y que Jesús quiere que así como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, así nosotros seamos uno con Él, nosotros también. Entonces el triteísmo, que es lo que llaman vulgarmente por ahí
el Dios de tres cabezas, eso es una doctrina de herejía. Es decir, no hay tres dioses distintos en la Biblia. No son, ni tampoco es un Dios que tiene tres cabezas, no, son tres manifestaciones de Dios. O sea, Dios en tres personas con tres roles distintos, que es la Santísima Trinidad. Y la segunda herejía, o segunda tesis que habla Meyer Perlman de la teología bíblica sistemática, es entonces el sabelalismo. El sabelalismo se le puso así por Sabelio. Sabelio es digamos así, un teólogo de la época antigua, donde empezó a decir que Dios no era la Trinidad de Dios, no era que Dios en tres personas, una Trinidad, no, sino que era que Dios podía actuar en tres personas, es decir, Dios podía ser como un actor. Entonces, ¿cómo hace un actor? Representa un papel. Entonces, pero es el mismo actor ya. Un actor puede ser, por ejemplo, puede ser un superhéroe, después puede ser un padre de familia, después puede ser un guerrero. Entonces él dice que de igual manera Dios puede ser el Padre, pero también puede ser el Hijo y también puede ser el Espíritu Santo cuando Él quiera. Es decir, pero es una sola persona, no son tres personas. Eso es lo que dice el sabelalismo de Sabelio. Pero sabemos que eso es una doctrina herégica, porque en el bautismo de Jesús podemos ver, no vemos tres actuaciones de Dios, no, vemos las tres manifestaciones de las tres personas de Dios allí. Ya no fue que Jesús subió un momentico al cielo, le dijo a Juan, después bajó otra vez. No, porque ahí se ve que mientras Jesús estaba abajo, Dios estaba arriba diciéndole, y el Espíritu Santo estaba como paloma, como en representación de las palomas, ahí cerca de Jesús. Entonces, esa doctrina herégica de Sabelio tampoco es cierta. Ni el triteísmo ni el sabelalismo son doctrinas aceptadas por el cristianismo, sino por el contrario, son doctrinas herégicas que nos apartan de la verdad de la Trinidad. Y está, por supuesto, la doctrina solo Pedro, como digo yo, que es solo Jesús, que ponen su doctrina en que solo Jesús es Dios y no aceptan el nombre de Jehová ni tampoco el del Espíritu Santo, y no aceptan la Trinidad, no aceptan que Dios es tres personas, tres roles distintos, es una unidad, y como lo dice la misma Biblia, que seamos uno, así que nosotros seamos uno así como Él con el Padre es uno solo. Entonces podemos ver ahí claramente cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de la Trinidad y de por qué es importante nosotros tener claro esta doctrina. Ahora, cuando yo digo Dios en tres personas, como dice el himno, bendita Trinidad, quiere decir que Dios es el ejemplo que da Meyer de la teología bíblica sistemática, es el ejemplo de un huevo. Es decir, Dios como un huevo que tiene cáscara, la cáscara es la cáscara del huevo, la clara es la clara del huevo y la yema es la yema del huevo. Pero nosotros no decimos clara de cerdo o clara de carne o yema de... No, nosotros decimos que la clara, que la cáscara, la clara y la yema del huevo son el huevo. Ya. Entonces usted no puede cocinar un huevo si no tiene cáscara. Usted no puede fritar un huevo si no tiene cáscara porque se derramaría. Entonces la cáscara, y además que es un milagro, no se sabe cómo la gallina puede lograr hacer una cáscara que pareciera que fuera como un plástico dentro de su cuerpo. Eso solamente es un milagro de Dios. El otro ejemplo, que es un ejemplo muy típico dentro del cristianismo, es el ejemplo del agua, ¿cierto? Que el agua puede tener tres roles, tres manifestaciones, como son el agua cuando se vuelve hielo,
es sólida, el agua cuando se evapora es gaseosa, y el agua cuando es líquida pues es agua. Pero el agua líquida, sólida y gaseosa, las tres siguen siendo agua, sino en tres formas distintas, en tres roles distintos, en tres manifestaciones distintas. Entonces es un solo Dios manifestado, o un solo Dios en tres personas, bendita Trinidad. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo, en su programa La Biblia Dice, David Ramos, licenciado en Teología.